Buenas noches, señoras y señores. Es un placer para mí, Samantha Castro, darles la bienvenida a nuestra entrevista con Alejandro Andrade, quien es historiador e investigador en la Nueva Enciclopedia y columnista de la página web de la Fundación Venezuela Inmortal. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Samantha. Muchas gracias por invitarme hoy acá a conversar contigo. Para mí es un honor y un placer. Esperando que te encuentres muy bien, es un gusto tenerte aquí. Te agradezco mucho por permitirme hacerte esta entrevista. Y ahora hablamos de corrupción, algo que tú conoces perfectamente. Empecemos por un concepto bastante básico, ¿no? ¿Qué es la corrupción? Ok, la mayoría de personas preocupadas por su entorno social tienen una idea, una noción vaga sobre qué es la corrupción, pero muchas de ellas no saben específicamente cómo definirla. La engloban o la categorizan dentro de ciertas actividades. Entonces, para entender bien qué es la corrupción, vamos a definirla, a limitarla a algo específico. La corrupción es el uso indebido del poder político o burocrático con el fin de obtener ventajas económicas o políticas. Es un fenómeno que ciertamente no solo involucra el robo del erario, es amplio e involucra actividades tanto de la esfera pública o privada, como la colusión, el lavado de dinero o el soborno. Muy bien, sí, como tú dices, bueno, la corrupción se expresa de múltiples maneras, ¿no? Y no solamente es en un entorno específico. Ahora, siguiendo con este tema, pues, ¿qué efectos tiene la corrupción? Así globalmente, ¿no? El efecto más destructivo que tiene la corrupción es limitar el desarrollo de una nación. ¿Cómo un país puede aspirar a tener un buen desarrollo económico si todas sus instituciones están contaminadas de vicios? Ese estado de cosas proyecta una mala imagen hacia el mundo. Incluso puede acabar con la credibilidad de un gobierno, lo que trae consecuencias como el aislamiento total de un país al mercado internacional. Es lo que hemos podido observar durante estos últimos años, por desgracia, en países como Venezuela. Sí, claro que sí, es algo que nosotros también hemos vivido, pues estamos condenados a vivir en la corrupción aquí en Perú, ¿no? Y muy aparte de generar pérdidas en materia económica, lo más preocupante es eso que tú dices, ¿no? Que socava la confianza en las instituciones, inhibifica el desarrollo económico, y bueno, es algo que lamentablemente vive en varios países, ¿no? Entre ellos el nuestro. Ahora, ¿cuán efectivos crees que son los resultados de las denuncias de corrupción? En la actualidad, pero yo creo que siempre han sido poco efectivas. Cuando un periódico destapa un gran caso de corrupción, quizá produzca una indignación momentánea entre la gente, pero rápidamente es una indignación que deviene en indiferencia y mayor desconfianza hacia los políticos, quienes la mayoría de las veces salen impunes. Sí hay eh, demostraciones en la historia de destapas de corrupción que logran acabar con un gobierno como ocurrió en los años 70 en Estados Unidos, pero en Perú es muy difícil que ocurra algo así. Sí, aquí en Perú sí es bastante difícil de eso y muchos de nosotros creemos que las denuncias por casos de corrupción son poco o nada efectivos, ¿no? Porque usualmente se tapan entre sí, ¿verdad? Entonces, continuando con esto del gobierno peruano, ¿tú consideras que nuestro gobierno tiene un compromiso real en la lucha contra la corrupción? Para nada, en absoluto. Lobos de una misma camada no se pisan las colas. Si el gobierno tuviese un compromiso real en la lucha contra la corrupción, Castillo debería empezar por renunciar y someter a su círculo y a él a la justicia, cosa que sabemos que no pasará porque no existe ningún compromiso contra la corrupción. Sí, si bien es cierto, pues varias instituciones han perdido credibilidad por eso. Bueno, en una encuesta que se realizó en 2010 por Ipsos sobre la percepción de la corrupción, se concluyó que el Congreso, el gobierno central, la policía y el Poder Judicial, pues tienen mayor desaprobación en esto, justamente, ¿no? Y ahora, bueno, centrándonos ahora en el daño de la corrupción, ¿qué tipo de daño produce la corrupción a una economía nacional, ¿no? ¿Y dónde es que se ve este daño?
El daño se ve principalmente en la desigualdad. Mayores índices de corrupción están vinculados estrechamente a graves índices de desigualdad. En cambio, los países del mundo con menos índices de corrupción, como pueden ser los países nórdicos en Europa, son a su vez los países que menos desigualdad tienen. Sí, no, bueno, los daños de la corrupción son enormes, o sea, la economía colapsa, la desigualdad es pues muy eminente, ¿no? Y eso es una parte muy importante de lo que está pasando en nuestro país y en los demás, ¿no? Que sufren este daño. Ahora, pues, ¿en qué manera la corrupción afecta a las cuentas públicas, al gasto público, todo eso? La corrupción tiene el lamentable poder de desbalancear los gastos públicos. ¿A qué me refiero? Muchas veces el gobierno central destina cierta cantidad de dinero a determinado despacho. El dinero llega al despacho, pero en vez de ser usado para sus fines originales, es repartido entre un grupo de personas y al final solo es destinada una pequeña parte al bien público. Y los ciudadanos terminamos pagando el costo de la corrupción. Sí, ciertamente, ¿no? Limita bastante la capacidad inversora que puede tener el Estado al sufrir una merma de recursos, ¿no? Ya separándolo bastante de lo que es en realidad el ingreso monetario, ¿no? Ahora, y con todo esto del conflicto del gasto público, obviamente a nosotros como ciudadanos, como peruanos, nos afecta, ¿no? ¿Y qué tipo de factura nos pasa a nosotros, los contribuyentes, todo este tema de la corrupción? ¿Qué factura? Bueno, que los contribuyentes jamás ven resueltos sus problemas ni reciben beneficio alguno por parte del Estado. La factura que pagamos todos, tanto los peruanos como los extranjeros, es la ineficiencia de las instituciones del Estado. El ejemplo más claro de ello es el Ministerio de Justicia. El promedio para hacer cumplir una sentencia a través de procesos judiciales es larguísimo, puede durar años, y ni hablar si se desea realizar cualquier diligencia en el Ministerio Público. Al ciudadano promedio le depara largas horas de espera por culpa de las instituciones colmadas de irregularidades. Sí, bueno, si bien es cierto, la corrupción reduce los ingresos públicos al escapar de la recaudación de impuestos y sin duda alguna, pues obviamente aumenta el gasto público, ¿no? Y ahora hablando de esto de que nosotros tenemos bastantes conflictos con esto, ¿cuál es el efecto que tiene este sobre la desigualdad social? De repente aumenta la pobreza, la diferencia de clases, todo esto. Sí, sí lo aumenta, como la expliqué anteriormente, porque las actividades que engloban la corrupción coartan el progreso social, es decir, imponen mayores dificultades para salir hacia adelante. Pero la pobreza que más acentúa la corrupción es la pobreza moral. Y esto es lo que debería resultar más preocupante. Padres delincuentes y madres mentirosas no pueden criar a hijos íntegros que saquen adelante a familias, ni mucho menos al país. Bueno, sí, ¿no? La corrupción es un mecanismo depredador de los recursos de la sociedad porque reduce el gasto público social, provoca pérdidas en grandes proyectos públicos que no se pueden justificar, ¿no? Y lo vemos del punto de vista del análisis coste-beneficio. Ahora, como tú decías, yéndonos al lado del que los peruanos, si hacemos un proceso judicial, puede demorar 100.000 años, ¿dónde es que faltan recursos, ¿no? En Perú, o sea, indirectamente por la corrupción, y de alguna manera se habría podido evitar. Por ejemplo, en los sectores educación, salud, pudimos ver de cerca los efectos de la corrupción en pandemia, ¿no? Porque cuando se necesitaban los hospitales no estaban abastecidos como deberían, ¿no? Sí, por causa de corrupción, faltan recursos en todos los rubros. Falta capital, falta mano de obra, capital humano, dinero, etcétera. Por ejemplo, en la educación se suele decir mucho que si se invirtiera más en educación, Perú sería un país menos corrupto. La verdad es que invertir en educación teniendo el problema de la corrupción es como pretender echar agua sobre un pote lleno de huecos, se va a salir. De nada te va a servir emprender enormes campañas sociales de financiación o
sí, de becas o construir escuelas, si luego esos niños o esos profesionales en el futuro, al no tener una industria desarrollada en el país, se irán a otros países a probar suerte. Entonces, como por causa de la corrupción el país no tiene industria, lo que sucede es que si esos planes resultan efectivos, lo cual es raro, pero si resultan efectivos, va a ser capital humano que perderás y dinero a largo plazo que estarás echando de nuevo sobre un pote con huecos. Sí, verdad, es muy triste ver que compatriotas que de repente pueden ser unas mentes brillantes no desarrollan su talento aquí, ¿no? En nuestro país, sino que tienen que ir a otros lugares a que los feliciten y lamentablemente no se puede hacer aquí porque pues estamos tan bajos de educación que si lo vemos desde afuera es muy triste, ¿no? Ahora ya, concluyendo con esta última pregunta, la recuperación económica, la salida de la crisis, podría ser diferente sin el lastre de la corrupción en nuestro país. Por desgracia, Samantha, la crisis seguirá mientras la incidencia de la corrupción sea alta y mientras la desestabilidad siga vigente. Son dos males que van de la mano, porque la corrupción y la desestabilidad afianzan y profundizan procesos de decadencia política, como la historia así lo demuestra. Mantienen atenazado el progreso de un país y cualquier cambio estructural que pretenda ejecutarse resultará infructuoso. Aunque no sea un pronóstico optimista, es la realidad. Ningún país puede dar un gran paso hacia adelante con un obstáculo tan grande como el de la corrupción. Sí, verdad, sin duda, nadie puede negar que la corrupción afecta bastante a los componentes de la salida de la crisis, ¿no? De bastantes países, ¿no? El consumo, la inversión, las exportaciones, entre muchas otras cosas, ¿no? Bueno, Alejandro, nuevamente, muchas gracias por haberte tomado el tiempo de estar aquí. Hemos concluido la entrevista. Ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias, Samantha. Para mí es, todas estas conversaciones son muy provechosas, así que te agradezco el tiempo también. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Señoras y señores, hemos llegado al fin de esta entrevista. Muchas gracias por su sintonía. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.